Leonardo da Vinci. Todos pensamos en el genio, ¿no? El artista, el inventor del Renacimiento. Claro, la imagen clásica. Pero hoy vamos a explorar una faceta distinta. Leonardo el diplomático, el ingeniero militar, chance hasta el espía. Exacto. Hay fuentes que apuntan fuerte a eso. Vamos a ver cómo usó su talento, que era muchísimo, no solo para el arte, sino como herramientas, pues, estratégicas en la Italia de su tiempo. Me intriga mucho eso. La idea es entender cómo esas actividades, digamos, secretas, no solo pasaban al mismo tiempo que su arte, sino si de alguna forma se conectaban, ¿no? Si influyeron en su obra. Definitivamente. A ver, para entenderlo bien, hay que imaginarnos esa Italia. No era un país como ahora, para nada. Era un mosaico, Era ¿verdad? un montón de ciudades-estado. Florencia, Milán, Venecia, los estados papales, peleándose todo el tiempo por el poder. Un hervidero, haz de cuenta. Y en un lugar así supongo que saber qué hacía el vecino era crucial. Uf, fundamental. El espionaje, la información secreta, la diplomacia tras bambalinas, era el pan de cada día. Era una herramienta política de primer nivel. Y ahí entra Leonardo. Ahí mero, con sus habilidades tan particulares, pues encontró un campo fértil. ¿Y dónde vemos los primeros indicios de esto? ¿Florencia, quizá? Probablemente sí, en Florencia, trabajando para Lorenzo de Medici, el famoso Magnífico. Y es interesante porque, aunque lo asociamos con el arte que hizo para él, Ajá. las fuentes sugieren que su valor iba más allá. El patronazgo en esa época no era solo dar dinero, implicaba lealtad, servicios. ¿Servicios como qué? Ya hablamos de espionaje directo. Como espía tal cual es difícil asegurarlo en esa etapa, pero sí como ingeniero militar. Eso sí. Diseñaba defensas, armas nuevas, máquinas de asedio. Órale. Y aquí entra algo clave, la criptografía. Usaba su escritura en espejo, ¿no? La famosa, Sí, la que se lee al revés. esa misma. Bueno, se discute si era solo por ser zurdo o a propósito para esconder cosas, pero útil era sin duda. Y más allá de eso, parece que era bueno descifrando códigos de otros y creando los suyos, a veces con dibujitos, con símbolos, vital para Florencia. Y luego se va a Milán con Ludovico Sforza, el moro. ¿Qué pasa ahí? Ah, eso es fascinante. Fíjate que la carta que le manda Sforza para presentarse Sí. se enfoca casi por completo en que es ingeniero militar y naval. Describe máquinas de guerra, puentes, tácticas y hasta el final, casi de pasada, dice que también pinta y esculpe. No, bueno. Sabía venderse el hombre. Claro. Sabía qué necesitaba el poder en Milán. Entonces, ahí en Milán, este doble juego se vuelve más claro. Artista de día, espía de noche. ¿O cómo? Jaja, algo así. Pero más integrado, yo creo. Públicamente era el artista estrella, el ingeniero de la corte. Organizaba fiestas espectaculares, pintaba a la última cena, claro. Claro. Pero, por detrás, era consejero militar. Hacía misiones diplomáticas para Sforza, delicadas. Y sí, todo apunta a que también recolectaba información. Iba a negociar, pero también observar y a reportar. ¿Hay ejemplos de esas misiones de inteligencia? ¿Algo concreto? Pues mira, se habla mucho de un viaje a Venecia. Parece que fue para espionaje industrial, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, se cree que fue, digamos, disfrazado de mercader o algo así, para estudiar cómo hacían la seda los venecianos, que eran los mejores. Y en sus cuadernos de esa época hay bocetos, notas súper detalladas de máquinas textiles, tintes, información que le sirvió a Milan para mejorar su propia industria. ¡Qué bárbaro! Imagínate al pintor de la Gioconda metido en talleres tomando notas en secreto. Esa capacidad de observación tan brutal que tiene en su arte. Vendrá también de ahí. Es muy posible, ¿no? Esa necesidad de captar detalles clave rápido, de entender cómo funcionaban sistemas complejos, ya sean fortificaciones o telares, de disimular. Todo eso se ve en sus dibujos anatómicos, tan minuciosos, o en la psicología de sus retratos. La sonrisa de la Mona Lisa, bueno, es especular, pero captura esa sensación de algo oculto, ¿no crees? Totalmente. ¿Y sus cuadernos entonces no eran solo para inventos y ya? Probablemente no. La escritura en espejo, los códigos, los diagramas, sí, protegían sus ideas de que se las robaran, pero chance también ocultaban información sensible de misiones, análisis políticos. Piensa en su diseño del submarino, Cierto. un arma tan poderosa que él mismo dijo que le daba miedo revelarla por el daño que podía causar. Esa cautela te habla de alguien muy consciente de las implicaciones estratégicas.
¿O sus mapas? ¿Eran solo geografía o también inteligencia cartográfica? Tenían una precisión increíble. Entonces, viéndolo así, Leonardo es todavía más complejo de lo que uno piensa. El genio artístico y científico estaba pues totalmente conectado con un lado práctico, político, metido hasta el fondo en la diplomacia secreta y el espionaje de su era. Exactamente. Y creo que eso es importante hoy. Nos hace cuestionar las historias simplonas que a veces nos cuentan de las grandes figuras. Nos muestra que hay capas, motivaciones ocultas, y que la información, y quien la controla, siempre ha sido poder puro. Hay que ver más allá de lo obvio. Sí, te deja pensando, si un genio como Leonardo usó su talento para la intriga, para sobrevivir políticamente en su tiempo, ¿qué otros talentos increíbles en otras épocas, en otros campos que ni nos imaginamos, se habrán usado así, en secreto, dejando pistas que todavía no sabemos ni cómo buscar?